Como dijimos en el vídeo anterior, en este vídeo vamos a intentar elucidar eso de la facultad de la razón, que además es uno de los términos que aparecen en esta lista de reproducción, ¿no? Crítica de la razón pura. Pues bien, después de tantos vídeos, finalmente vamos a definir qué es eso de la razón y también le vamos a dar más adelante sentido al título de la lista de reproducción, que es la crítica de la razón pura. Pues bien, recordemos que el contexto en el cual dijimos que íbamos a introducir eso de la razón era en el origen, de dónde surgían esas ilusiones trascendentales. Por lo tanto, vamos a elucidar aquí la facultad de la razón en la dialéctica trascendental, por lo tanto va a tener que ver con esas ilusiones trascendentales, pero puede ser que en primera instancia, cuando ustedes lean o analicen lo que decimos en este vídeo, no les resulte familiar con las ilusiones trascendentales que describimos en el vídeo anterior. Bien, recordemos nuestra tablita de las representaciones intelectuales más importantes, en las cuales teníamos pues, la más fundamental de todas, que es la concepción, que decíamos que se originaba en el entendimiento y que elucidábamos como la facultad de las reglas. Por otro lado, teníamos la unificación de concepciones, que eran los juicios, cuya facultad asociada, aunque no es que sea una facultad distinta del entendimiento, simplemente especificábamos que era ese poder de juicio, un poco la facultad molecular sobre la cual descansaba esa posibilidad de formular juicios verdaderos, y la elucidábamos como la facultad de la subsunción bajo reglas. Pues bien, si alguien recuerda la lista de reproducción sobre nociones básicas de lógica, había una tercera representación intelectual, además de las inferencias, que era simplemente inferir juicios verdaderos de otros juicios verdaderos, inferir la verdad de un juicio a partir de la verdad de otros juicios premisa. Había una estructura lógica, había una representación intelectual que denominamos modelo. Y la facultad que vamos a asociar a estos modelos es precisamente esa razón. La razón va a ser la facultad de formar modelos, y ahora explicaremos un poco qué son esos modelos. Y vamos a elucidarla, esta razón, como facultad de los principios con los que se infieren las reglas. Es decir, teníamos concepciones que si las unificábamos podíamos formar juicios. Los juicios, la relación de la verdad entre un juicio y otro, entre un juicio premisa y un juicio de conclusión, eran las inferencias, y con todo esto, con todo este aparataje, es que vamos a poder hablar de modelo. Como digo en la definición aquí, modelo es un conjunto de concepciones, juicios con esas concepciones e inferencias con estos juicios. ¿Cómo tenemos que ver esto? Pues tenemos que imaginarnos que tenemos una serie de juicios. Por ejemplo, pues aquí el juicio 1, el juicio 2, el juicio 3, el juicio 4. Y esos juicios, pues evidentemente involucran concepciones, porque si no, no podríamos formar estos juicios. Y nos gustaría que estos juicios no estuviesen desordenados. Nos gustaría que tuviesen cierta estructura. Nos gustaría que tuviesen cierto orden, incluso cierta jerarquía epistémica. Pues bien, para hacer eso, lo que formulamos son esas inferencias, esos razonamientos. De hecho, razonamiento y razón ya se pueden estar dando cuenta que tienen orígenes etimológicos similares. El juicio 1, pues lo hemos tomado como un principio, como una premisa. El juicio 2, aquí lo hemos puesto como un teorema. El juicio 4 es un corolario del teorema y el juicio 3 también es un corolario del teorema. Estos juicios ya no simplemente son juicios verdaderos y ya está, no son simplemente juicios que están ahí en el modelo de manera aislada, sino que tienen cierta estructura, tienen cierta forma, tienen cierta, en este caso, cierta relación por medio de estos razonamientos. Es decir, la razón, o en concreto, lo que va a hacer la razón es tomar esta serie de juicios desorganizados y los va a estructurar en modelos lógicos donde intervienen esas inferencias y esos razonamientos, va a ordenar los juicios. Es decir, la razón va a ser la facultad que estructura los juicios en modelos, en esas estructuras bien organizadas de juicios y de concepciones, con principios, que van a ser esas premisas, y razonamientos con esos principios, o partiendo de esos principios. La razón va a ser una especie de principio de economización del conocimiento. Queremos no solamente tener esos juicios rapsódicos, esos juicios espontáneos, sino que nos gustaría que esos juicios tuviesen cierto orden, que tuviesen cierta estructura racional, que no fuesen simplemente juicios arbitrarios o aleatorios. Esto, por supuesto, no es algo que tenga que ser así. Podría darse perfectamente que dos juicios no tuviesen ninguna relación entre ellos, no hubiese ninguna necesidad por la cual un juicio se deduce de otro,
pero vamos a denominar razón a esa facultad que va a estructurar esos juicios de una manera racional. No significa que tenga que ser así, simplemente va a ser una pretensión de nuestro entendimiento, una pretensión de todo sujeto racional, si lo queremos ver, el intentar minimizar el número de premisas y maximizar el número de conclusiones. De hecho, ya pueden ver ustedes cuál es la conexión de todo esto con la cognición directa y la cognición indirecta, la cognición inferida. La cognición inferida va a ser precisamente a la que llegamos por medio de inferencias, por medio de razonamientos. Y lo dicho, lo importante aquí, evidentemente, no es tanto que esto sea una imposición, que tengamos que, por razones absolutas, minimizar el número de premisas o encontrar razonamientos en todos los juicios que tenemos. Esto, de hecho, ya veremos que va a dar problemas, pero sí que es un buen principio regulativo el intentar minimizar las premisas y maximizar las conclusiones. Aquí, por ejemplo, pues tenemos una serie de razonamientos en cadena en los cuales pues tenemos la premisa todos los animales son mortales. Si luego tenemos la premisa menor, todos los perros son animales, pues podemos concluir que todos los perros son mortales. Si tenemos la premisa menor, todos los hombres son animales, concluimos que todos los hombres son mortales. Si además decimos que Sócrates es hombre, concluimos que Sócrates es mortal. Si decimos que Aristóteles es hombre, concluimos que Aristóteles es mortal. Vemos cómo esta serie de juicios que podemos considerar verdaderos ya no están estructurados de manera completamente rapsódica, sino que están estructurados por una serie de razonamientos en cadena que nos permite darle estructura lógica a nuestro modelo. No es simplemente juicios aleatorios, sino que realmente estructuramos, organizamos nuestros juicios mediante inferencias, mediante premisas, mediante conclusiones, de tal manera que la verdad de un juicio esté relacionada con la verdad de otro juicio. Así que la facultad de razón va a buscar, como digo, justificar, fundamentar el mayor número de juicios con el mínimo número de premisas. Partiendo de muy pocas premisas, vamos a querer demostrar muchos teoremas, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, en matemáticas tiene mucho valor, el poder demostrar muchos teoremas partiendo de un número mínimo de axiomas, o incluso en física, el poder partir del mínimo número de leyes de la naturaleza para demostrar el mayor número de fenomenología particular o de casuística particular de los experimentos. Por poner un poco de contexto con lo que hemos visto en vídeos anteriores, tenemos la multiplicidad de la intuición sensible, que vamos a sintetizar en esos juicios sintéticos a priori, esos juicios sintéticos a posteriori, esa experiencia, esa cognición empírica, y aquí es donde se formaban de la multiplicidad de la intuición sensible las concepciones y los juicios que van a tener como facultades asociadas el entendimiento y el poder de juicio, de la misma manera que la multiplicidad de la intuición sensible va a tener la facultad asociada a la sensibilidad. Pues bien, el siguiente paso, que ya no va a formar parte de las condiciones de posibilidad de la cognición, pero que sí que va a ser importante, sobre todo para que podamos hablar de ciencia más adelante, va a ser la modelización, va a ser la unificación de esos juicios, la relación de ellos mediante inferencias de la razón. Vamos a formar modelos a partir de toda esa serie de juicios que hemos obtenido mediante nuestra facultad cognoscitiva. Vamos a tener una serie de juicios, una serie de concepciones que hemos obtenido en nuestra analítica trascendental y que vamos a querer estructurar en un modelo en la dialéctica trascendental, precisamente en la ciencia que se va a encargar de estudiar el entendimiento a la hora de formular modelos. En concreto, vamos a hablar de los modelos que van a dar problemas, los modelos que no están bien fundamentados, los modelos incondicionados, pero en esencia esto es algo que no solamente ocurre cuando hacemos las cosas mal, sino que ocurre también cuando hacemos ciencia, cuando intentamos buscar los axiomas de las matemáticas o incluso para formar el propio modelo de filosofía trascendental. Hemos hecho esto, hemos tomado los juicios que son verdaderos y los hemos estructurado en un modelo para que ustedes vean de qué premisas se parte y a qué premisas se llega, de qué premisas se parte y a qué conclusiones se llega. Y esto no es más que formar modelos, no hay nada que nos obliga a que esto sea así, pero desde luego es una manera muy útil de economizar el conocimiento, de estructurar el conocimiento de una manera lo más económica posible. Bien, pues el siguiente paso que vamos a dar es estudiar cuáles son esas inferencias de la razón, puesto que si la razón va a querer estructurar los juicios mediante inferencias en esos modelos para formar esos razonamientos, vamos a tener que recordar de esa lista de reproducción de nociones básicas de lógica cuáles son las inferencias de la razón, cuáles son las inferencias racionales, que vamos a denominar también en algunos casos silogismos. Y bueno, ya hablaremos más adelante también
de ese uso regulativo de la razón que va a tener gran importancia no solamente para la ciencia empírica, sino para este propio proyecto, pero bueno, esto lo discutiremos al final de esta dialéctica trascendental. Como dije en el vídeo anterior, ahora lo que nos importa es tener en mente cuáles son esas inferencias de la razón que van a ser tan importantes para que la razón pueda formar modelos mediante esos juicios que el entendimiento nos ha provisto, que nuestra facultad cognitiva nos ha provisto. Así que nos vemos en el próximo vídeo para discutir sobre esas inferencias de la razón.